Buenos días a todos. Vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. En unos minutos pasamos lista, esperando que se puedan ir uniendo el resto de compañeros. ¿Sí? Bien, ya está proyectado nuestro material para la sesión de hoy y con base en eso pues trabajaremos en nuestra semana número 13. Bien, pues vamos a comenzar con estos temas para nuestra sesión del día de hoy. Como les decía, en esta secuencia de trabajo y de nuestro calendario, pues llegamos a nuestra semana 13. Ya estamos muy cerca de terminar. Si ustedes recuerdan, les decía que el programa nos habla de aproximadamente 16 semanas. Entonces estamos justamente sobre el tiempo adecuado para cumplir con todos los temas de nuestro programa. Quiero abrir mi calendario para compartirles las fechas que están estimadas a fin de poder avanzar y pues de estar ya llegando a la terminación del curso. Denme un segundo para que se los pueda comentar. Hoy estamos en la semana 13. Nos quedan todavía 3 semanas más de clases, ¿sí? Que sería, contando esta, sería la semana 13, la semana 14, la semana 15. El día 12 de agosto, de acuerdo a cómo está programado el calendario, sería nuestra segunda evaluación parcial. 12 de agosto, anótenlo por ahí. Sería miércoles, ¿sí? El miércoles recuerden que tenemos 2 horas, entonces es normalmente el día que están programadas las evaluaciones, cuando tenemos dos horas de sesión al día. La semana 16 es la que está programada como aldea TDO. Con estos cambios y con estas modificaciones referentes a la forma de docencia que es ahora virtual, el cuatrimestre anterior, la semana TDO, se combinó con clases normales, entonces habrá que esperar que nos programen para esta. De acuerdo a lo que tengo entendido, solamente serían las sesiones de cursos extras o adicionales a lo que vemos en nuestras sesiones, entonces esa está marcada ahí como con un asterisco. Y finalmente nuestra evaluación de cierre, la evaluación ordinaria, será para el día 26 de agosto, lo que sería nuestra semana 17, 16 semanas de clase y una de evaluación final. Así es como está programado, entonces para que ustedes puedan organizar sus tiempos, puedan ir preparando pues todas sus herramientas y estrategias de estudio para obtener buenas calificaciones. Les recuerdo, semana 15, evaluación el día 12 de agosto, miércoles, y nuestra evaluación ordinaria el día 26 de agosto, que es miércoles, ¿sí? Espero que lo tengan ahí en cuenta, porque, bueno, pues es parte de la programación de nuestra materia. Bien, y ahora sí, ya con estos anuncios, continuaré con los temas. Hoy específicamente, vamos a seguir avanzando en la revisión de nuestro programa y estamos ya llegando a nuestra unidad número 4. No sé por qué dice 3, déjenme aquí corregirlo para que tengamos la fecha y la secuencia correcta. Muy bien. Entonces estamos en nuestra revisando nuestra unidad que sería la número 4. Con esta estamos prácticamente ya concluyendo nuestro programa. Si ustedes recuerdan, pues hemos revisado ya 3 continentes, hemos revisado Europa, hemos revisado Asia y justamente en el transcurso de las semanas anteriores revisamos el continente africano, ¿sí? Como parte del cierre del continente africano, me permití pedirles una tarea, revisar un video. A mí me parece un video muy interesante que nos habla sobre un tour que se realiza en Egipto, ¿sí?
muy bonito, muy sencillo de comprender en nuestro idioma, que es algo importante. Y por ahí les dejé algunas preguntas a resolver. Con eso oficialmente estamos concluyendo la revisión del continente africano y a partir de hoy pasaremos ya al continente de Oceanía. El último continente con el que vamos dando carpetazo a nuestro programa de la materia de Geografía Turística 2. Si ustedes recuerdan, pues bueno, finalmente este es el último continente que nos hace falta revisar, ya que hemos transitado en Geografía Turística 1 en América, Geografía Turística 2 con Europa, Asia y África. Entonces, este será nuestro último espacio, nuestro último momento y nuestros últimos sitios y atractivos turísticos para terminar el análisis del mundo, ¿sí? Así que seguiremos sumando países a todo lo que ustedes ya conocen. Este continente tiene una particularidad. Normalmente se ha hablado y se ha hecho referencia a este continente únicamente como un país, como Australia. Eso es erróneo. El continente de Oceanía está constituido por un número adicional de países, pero algo que sí es muy característico es que este continente es prácticamente islas, ¿sí? Se le conoce o se le designa como el continente insular. Insular es un término que ya utilizamos previamente cuando hablamos de América. Si ustedes recuerdan, en la parte central hablamos que estaba la parte continental, es decir, toda la que está unida a esta masa que integra América. Pero además, en la parte central continental encontramos una zona central insular, donde estaban incluidas las islas más representativas y el resto de países que a través de islas conformaban todo el territorio de América Central, ¿sí? El término insular quiere decir islas. Entonces, este continente está incluido o está integrado prácticamente por dos zonas insulares, ¿vale? La primera sería la plataforma continental que va a incluir Australia y Nueva Zelanda. Son los países de mayor tamaño. Australia es el más grande, el más extenso, o la isla de mayor tamaño. El otro sería Nueva Zelanda, ¿sí? Así es como se identifica. Y el resto son islas donde destacan Nueva Guinea, la Micronesia, la Polinesia y la Melanesia, ¿sí? Serían como las zonas más representativas. Entonces, este continente normalmente está identificado como el continente insular. Oceanía, referente a islas. Aquí les pongo una foto que a mí me gusta mucho. Tiene que ver este país, o mejor dicho, este continente, a pesar de esta descripción que haremos, donde tiene que ver mucho la parte colonizadora, aún sigue conservando muchas de las tradiciones de las culturas originarias que conformaron el continente, ¿sí? Y esta foto hace referencia mucho a esto que les digo. Vean, este es un tipo de vivienda tradicional de la cultura oceánica, ¿sí? Previa a los procesos de conquista y que aún se sigue conservando en varios países, pues toda esta forma de vida y que sin duda alguna pues le da realce y es algo interesante también para la parte turística. Es una característica pues esencialmente arquitectónica. Si se dan cuenta, el material que resalta ahí es la palma, inclusive ahí está junto el insumo principal, que son las palmas o las palmeras, y las palmas tradicionales que están en la parte inferior, ¿sí? Y este es parte de la construcción, ¿no? Este continente, pues entonces tiene varios aspectos que nosotros debemos resaltar desde la parte cultural y trataremos de irlo haciendo a lo largo de estas diapositivas. El nombre de Oceanía proviene del idioma griego y sería Okeanos la base, ¿sí? Y la traducción significaría océano. ¿Por qué se le asignó este nombre? Porque prácticamente todos los territorios, o mejor dicho, todos los territorios de este continente están rodeados por agua, específicamente del océano, ¿no? Entonces, es un término que se establece por ahí de 1812, siglo XVII, por un geógrafo de Dinamarca, Conrad Melt Brun.
¿sí? Es el nombre específico que se ha manejado. Si nos damos cuenta, pues es muy obvio, ¿no? Océano, y tiene que ver con todas estas características físicas, geográficas del territorio, al estar sumamente rodeado por agua salada del mar o del océano, ¿sí? En el siglo XVIII, ¿sí? Es cuando los europeos comienzan la colonización, ¿sí? Es cuando se genera este proceso que hemos dicho ya en otros países, que normalmente es multicultural, pero que existe dominación, ¿no? Entonces, este proceso lo vive también Oceanía. Ya hemos hablado de continentes que han sufrido o que, bueno, enfrentaron este ejercicio, este reto de la colonización: América, África y Oceanía, tres continentes que comparten una característica, que fueron colonizados específicamente por Europa. Entonces ahí tenemos ciertas similitudes. Los únicos países que no han sido colonizados o que no fueron colonizados, pues continentes, perdón, es Europa. Europa pues no fue colonizado porque ellos son los colonizadores, ¿sí? Y el otro pues es Asia, que lo platicamos cuando dimos la introducción del continente. Fue uno de los pocos continentes que respetaron, que les generó más atracción que hambre o sed de conquista, o también se dieron cuenta que eran pues ejércitos que tenían cierto poder y que de alguna manera era difícil este proceso de conquista, ¿no? Más admiración que ganas de conquistar, a diferencia de lo que ya sucedió, que ha sucedido en los otros tres continentes. ¿Quién llegó primero a esta zona del mundo, a este continente? Hay una coincidencia con lo que veíamos ya previamente. Los españoles, si ustedes recuerdan, pues bueno, muchas expediciones de conquista, de investigación, de conocimiento, fueron hechas por los españoles, ¿sí? Los portugueses se unieron en esta alianza que tenían tanto los reyes de España como los reyes de Portugal, y bueno, generaron algunos procesos de conquista, ¿sí? Ellos fueron los primeros que llegaron a estos territorios, no generaron el proceso colonizador fuertemente, o no fueron quienes establecieron dominio sobre el territorio, sino que dieron paso a que llegaran otros países a hacer la conquista. Esta conquista se materializa o se ve pues ya desarrollada fuertemente por tres países adicionales. Francia es un país que colonizó en la zona o varios países del continente de Oceanía. La Gran Bretaña, o bueno, de la Gran Bretaña, ustedes recordarán que está integrado por Escocia, por Inglaterra y por Irlanda del Sur, ¿sí? O Irlanda del Sur. Sería la Gran Bretaña. Ellos tienen participación muy fuerte en la colonización del continente de Oceanía, inclusive en esta cronología que haremos de los países. Se darán cuenta que las banderas principalmente están sustentadas en la bandera también de la Gran Bretaña, ¿sí? Y pues bueno, es obvio debido al proceso de conquista. Y finalmente los americanos, los estadounidenses también hicieron un proceso conquistador a este territorio, y por eso significa que gran parte del idioma que domina este continente va a ser el idioma inglés, ¿sí? Ahorita lo veremos, iremos desglosando país por país, pero el idioma que habitualmente se habla y el idioma base del continente sería el inglés, ¿sí? Un punto a resaltar, a diferencia de lo que ya vimos en el continente de América y de Oceanía, que después de la conquista las condiciones económicas, en lugar de verse positivas, se vieron mermadas, y que hubo mucha explotación de recursos, mucha marginación, mucha violencia, y que dio como resultado que tanto el continente americano como el continente africano no tengan las condiciones económicas pues más positivas, ¿sí? Hay un cambio en Oceanía. En Oceanía, esta colonización que posteriormente trajo emigración, personas que vivían en Francia, en la Gran Bretaña, en Estados Unidos, se mueven a este continente, establecen ya su forma de vida, como pasó aquí en México, que muchos españoles llegaron a vivir,
Pero ahí la diferencia es que esta migración con colonización ha generado que el continente de Oceanía, específicamente dos países, que sería Australia y Nueva Zelanda, se han convertido economías con una calidad de vida óptima, que son de los más cómodos para vivir y que son de los que le dan una mayor tranquilidad a sus habitantes, ¿no? Fíjense, algo diferente a lo que estábamos acostumbrados y algo diferente a lo que comentamos en nuestro continente americano, pues que después de la colonización han venido pues muchas situaciones de carencia, ¿no? Y más en África, que ya lo veíamos en las semanas anteriores, ¿sí? Este es un punto pues que podríamos resaltar debido a esta colonización y a esta migración, en lugar de verse mermada su condición económica, se vio positiva. ¿Hasta aquí algún comentario sobre Oceanía? ¿Han escuchado algo sobre el continente? ¿Les suena de repente algún atractivo turístico sobre esta zona del mundo? Sí, no. ¿Alguien ya ha pensado o ha buscado información para poder viajar a este país? ¿Qué opinan? ¿O qué han escuchado sobre este territorio, este último territorio del mundo? ¿Nadie? Bueno, seguiremos avanzando y ya posteriormente pues tendremos el conocimiento de este territorio. Sigo con estas particularidades. Fíjense, aquí está, en esta imagen que les presento, está muy explícito cuáles son los continentes, cómo los hemos ido revisando poco a poco, desde el ejercicio o desde el trabajo de nuestras dos materias. Aquí tendríamos América, ¿vale? Que es el continente con el cual trabajamos en Geografía 1. Aquí tendríamos, déjenme aquí cambiarle el color. Aquí tenemos Europa, en esta zona del mundo, ¿vale? Ahí vamos analizándolo. El siguiente sería Asia, que ya también lo vimos, con la particularidad de tener esta coincidencia territorial con los países euroasiáticos. En la parte inferior tenemos a el continente africano, que también ya lo hemos revisado. Y el último, ¿sí? Con el cual pues nosotros hemos ido, o con el cual tenemos que trabajar a lo largo de estas últimas semanas, es el continente de Oceanía. Aquí está, marcado en color naranja, es este territorio, ¿sí? Así es como lo van a encontrar. Fíjense, tiene mucha cercanía con el continente asiático, son vecinos prácticamente algunas de las islas. También eso representa que haya islas que aunque conforman o son parte del continente de Oceanía, son territorios dependientes, es decir, pertenecen a otro país, como lo vimos con Alaska, como lo vimos con Guyana Francesa y como lo vimos con Puerto Rico en América, ¿vale? Eso hay que tenerlo muy presente. Es el continente de menor extensión del planeta. Si lo vemos en la fotografía, es muy claro las dimensiones. Es el de menor dimensión, es el de menor tamaño, combatiendo ahí con Europa. Europa sería el segundo en tamaño, sí, de menor a mayor. Y su extensión es de 9.008.458 kilómetros. Prácticamente uniendo todas estas masas insulares, el territorio mediría lo mismo que Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, que en América, es uno de los países de mayor extensión territorial, ¿sí? Entonces, véanlo, es prácticamente el tamaño de uno de los países más grandes del mundo, todo lo que significa un continente. Entonces, es muy particular este espacio territorial del mundo por sus condiciones geográficas primero, que decíamos son islas prácticamente, la otra por sus condiciones de extensión, que es el de menor dimensión, y la otra que tiene que ver con esta mezcla cultural entre el proceso conquistador y los saberes o las culturas de origen del continente, ¿sí? Su ubicación, estas serían las colindancias, al sur tiene el Océano Pacífico, al
al oeste, perdón, tiene el Océano Índico, al sureste el continente asiático, ¿sale? Entonces, así es como lo tendríamos que validar y como lo tendríamos que revisar, ¿sí? Así es esta explicación y esta ubicación geográfica. ¿Cuántos países tiene el continente? Aquí es un punto positivo para nosotros. Son pocos países, son 14, entonces no nos vamos a ver en tanta complicación como ya nos hemos visto en otros países, que hablábamos de 40 de 52, de 46, perdón, de 42, de 54 y de este que son 14, ¿no? Entonces, ya vamos haciendo la sumatoria, recuérdenlo, 35 países de América, de Europa. ¿Alguien se acuerda cuántos países son de Europa? A ver, aquí vamos a utilizar el azar para preguntarle. A ver, ¿quién me ayuda? Iris, ¿cuántos países son del continente europeo, por favor? ¿No? Bien, entonces vamos a cambiar. Arturo, ¿cuántos países integran el continente europeo? ¿Te acuerdas? ¿28? Muy mal. Son 50 países. ¿Dos? 50. ¿Quién me está hablando? Perdón, es que aquí. Dulce. Dulce. Gracias, Dulce. 50, ya incluyendo los euroasiáticos, chicos. ¿Sí o no? ¿Qué pasó? Me están preocupando para nuestra última, para nuestra última parte del curso. ¿Sí? Bien, se les va a quedar que lo vayan revisando para que tengan el total de países y que a partir de eso sigamos avanzando, ¿sale? No se les olvide revisarlo. Mañana se los pregunto de nuevo, pero ya con pues la verificación de todos estos países que hemos visto en los 3 continentes que llevamos hasta hoy, ¿sale? Entonces, revísenlo, por favor. Pues son 14, son pocos países, nos va a permitir hacer un análisis rápido, pero también hay que destacar que de estos 14 países no todos son de vocación turística o no todos tienen la perspectiva que nosotros tenemos interés. Recuerden que nuestro interés pues es la parte geográfica turística, ¿no? Entonces, de esos 14 podemos hablar que prácticamente son 3 países, 4 países máximo, los que concentran la mayor actividad turística, ¿no? Resaltando Australia, Nueva Zelanda, ¿sí? Serían pues los 2 primeros lugares, pero bueno, lo iremos desglosando poco a poco y trataremos de ver la mayoría de atractivos de estos sitios. En la parte cultural les decía que con esta mezcla, esta interacción entre la parte de la conquista y las culturas foráneas y también las culturas de origen, esto representa pues los idiomas, ¿no? Los idiomas base actualmente es el inglés, con la conquista, les decía, del Reino Unido, de la Gran Bretaña y de algunos de América del Norte o Estados Unidos, sería el idioma inglés. Posteriormente tendríamos el francés también como una de las opciones en el lenguaje. Y de la parte de los idiomas originarios estaría el hindi de Fiji y el Tok Pisin. Serían los idiomas normalmente más hablados, ¿sí?, en el continente. Hay una particularidad también en esta cuestión territorial y de población. Al ser dividido en 2 grandes zonas, decíamos lo correspondiente a Australia, Nueva Zelanda y el resto de islas, la mayor parte de la población vive en Australia y Nueva Zelanda, además de Papúa Guinea. El 92% de la población se concentra ahí, es decir, 9 de cada 10 personas viven en alguno de estos 3 países, ¿sí? Y
Estos tres países, la población tiene una característica muy particular. La gente o los habitantes prácticamente son o cuentan con las características físicas de los europeos. Si ustedes escuchan hablar de Australia y ven a lo mejor a los deportistas, a los actores, a los músicos, son prácticamente personas con todos los rasgos de los europeos. ¿Gracias a qué? A este proceso, ¿no? Decíamos en América, todavía somos esta mezcla, ¿sí? Podemos encontrar gente, pues, blanca, gente güera, gente morenita, gente color inclusive, porque sí hubo una mezcla muy, muy interesante. Y en el continente de Oceanía, pues prácticamente los rasgos físicos que persisten son similares a los europeos, ¿sí? El resto de la población se va a dividir en los países de estas islas, Micronesia, Melanesia y Polinesia, donde aún la mayoría de la población tiene rasgos étnicos, ¿no? Son los sitios donde aún se conserva pues mucho de la forma de vida tradicional. Veremos un video posteriormente de estas islas para que ustedes se vayan familiarizando e identifiquen a qué es a lo que me refiero con esto, ¿sí? En la parte de orografía, aquí les tengo los dos sitios de mayor relevancia en cuanto a altitud. Fíjense, con lo que ya estamos acostumbrados, hemos hablado de territorios muy altos, específicamente en Asia, si ustedes recuerdan, pues el monte más alto, ¿sí? Que es el territorio, el Everest, donde pues la gente tiene la intención de escalar y de conocer este sitio más alto del mundo, por ahí de unos 6,000 metros sobre el nivel del mar. Aquí tenemos dos sitios importantes, uno es la montaña de Monte Jaya, ¿sí? Con 4,884 metros sobre el nivel del mar, se encuentra en Papúa Nueva Guinea, ¿sí? Y es el más alto del continente, o la montaña más alta. Y además encontraremos el monte más alto, ¿sí? Que es el Kosciuszko, con 2,228 metros sobre el nivel del mar, ubicado en Australia. Estas serían las dos elevaciones más importantes del continente en Oceanía. Si se dan cuenta, pues son dos sitios representativos. El monte Jaya tiene una altitud considerable, pero Kosciuszko, de 2,228 metros, no es una elevación sumamente alta comparando lo que ya hemos visto en otros países, en otros continentes y en otros países, ¿no? Entonces, pero son sitios con los cuales nosotros debemos estar en contacto directo y con los cuales tenemos que desarrollar estas actividades de análisis geográfico, ¿sí? Entonces, no se les olvide el monte Jaya, ¿sí? Y no se les olvide Kosciuszko con 2,228 metros sobre el nivel del mar. Serían de los sitios más representativos en cuanto a la parte orográfica, ¿sí? Ya veremos algunas fotografías posteriormente conforme vayamos avanzando, pero pues son elementos o son datos que debemos tener muy en cuenta, ¿sí? Voy con el siguiente punto. Sigo avanzando con la parte geográfica. Vean esta foto. También para el turismo de sol y playa es uno de los sitios recomendados el continente de Oceanía, ¿sí? Claro, hay que considerar la distancia de moverte a Oceanía, pues te prefieres mover al Caribe, ¿no? Aquí si estamos en América, pero los asiáticos, algunos europeos, se mueven normalmente a estos territorios que tienen paisajes muy, muy bonitos. Algo importante de Oceanía tiene que ver con su biodiversidad, ¿sí? Porque debido a estas características geográficas vamos a encontrar muchos ecosistemas. Uno de ellos es el tropical, como lo vemos en la fotografía, muy cómodo, muy presto para el turismo. Otro van a ser los subtropicales, los marinos, hay tundra y también hay alta montaña, ¿sale? Es decir, vamos a tener temperaturas muy cálidas, ¿sí? Pueden alcanzar los 53,1 grados centígrados, pero también pueden ser muy gélidas, que pueden alcanzar hasta los menos 22 grados centígrados. Imagínense este contraste, claro, tiene que ver con las temporadas, ¿sí? A lo largo del año, pero sin duda alguna son aspectos o situaciones que le dan un toque muy particular al continente de Oceanía. Iremos descubriendo las fotografías, todos estos elementos y se darán cuenta, al igual que sucede con África, que no lo teníamos
muy presente. Oceanía tiene cosas muy interesantes, ¿sale? Pero no hay mucha difusión, no hay mucho marketing, no hay mucha información turística, tiene que ver con la lejanía y por los requisitos también migratorios que se presentan para los mexicanos, pero no hay que dejarlo de lado porque es una buena opción también para practicar una forma de turismo diferente o nuevas posibilidades de destinos turísticos. Recordarán que yo siempre les digo mucho este concepto, ¿no? Ustedes como expertos de turismo, pues deben tener la capacidad de compartirle a sus clientes, ¿sí? O con la gente que ustedes trabajan información turística de cualquier parte del mundo e inclusive tener la capacidad de venderlo, ¿no? Ojalá que lo puedan tener en cuenta. En la parte de naturaleza, seguimos revisando algunos aspectos. Importante en la fauna, ya veíamos África, donde marcamos muy puntualmente fauna endémica o fauna característica. Hablamos de los elefantes, hablamos de leones, de los hipopótamos, de los rinocerontes, de los búfalos, de jirafas, cebras, muchísimos, ¿no? Y en Oceanía, ¿qué creen? Hay algo muy similar. En Oceanía vamos a encontrar también especies endémicas, es decir, especies que son únicas de ese territorio y que llaman mucho la atención de los visitantes y que inclusive lo que pasa es que hay personas que se trasladan a este territorio con la intención de conocer a estas especies. Seguramente ustedes los han revisado, los han visto, los conocen, algunos por documentales se hacen muy famosos, e inclusive algunos por tragedias. Hace algunos meses hubo un incendio muy fuerte en Australia, ustedes recordarán, y la fauna que salió más afectada fueron los koalas, con una gran cantidad de quemaduras. Hubo por ahí varias brigadas de médicos veterinarios que apoyaron a la regeneración, el cuidado y la protección de esta especie, ¿sí? Dándole pues la atención médica necesaria para que pudieran retomar su vida habitual, ¿no? Entonces es algo de lo que ustedes seguramente han escuchado. El primero, lo pongo en ese orden, sería el koala. Llama muchísimo la atención. El koala es una de las especies más interesantes y más llamativas de este continente. De los más famosos, de los más conocidos. El segundo sería el canguro que lo ven en la fotografía superior, que también es una especie muy particular. Acuérdense de esta característica que tiene de poder trasladar a sus crías dentro de su organismo a través de esta pequeña bolsa. Es un marsupial donde en esta bolsa coloca a las especies y puede trasladarse, ¿sí? El demonio de Tasmania, que es muy famoso por la parte de las caricaturas, es una especie endémica del continente. Después ya veremos fotografías de cómo realmente es este famoso demonio de Tasmania, pero es algo también famoso ya a nivel internacional. El ornitorrinco, también otro importante, el possum de cola de escoba, ¿sí? Estos son símbolos ya del continente. Hablar del koala, hablar del canguro y hablar del demonio de Tasmania, lugar único donde lo vas a encontrar o donde se originaron sería en Oceanía. Claro, ya hay algunos sitios del mundo donde se tienen en los zoológicos algunas especies de este tipo en otras partes del mundo, pero originarios, ¿sí? Y su hábitat natural es en el continente de Oceanía, ¿sí? Entonces hay que irlo resaltando y tenerlo en cuenta. Vamos a ir cerrando nuestra sesión de hoy con algunos datos que nos da la OMT, ¿sí? Datos de la OMT en el aspecto turístico. Si ustedes recuerdan, este mapita ya se los he presentado muchas veces. He tratado de compartírselos para cada continente con la intención de que ustedes se familiaricen con esta ubicación y esta división que hace la OMT. Yo les decía que hay una característica que a mí, pues desafortunadamente, yo la veo complicada, ¿sí? Es mi opinión, porque si ustedes recuerdan, lo que hace la OMT es unir tanto la parte, voy a marcarlo aquí, la parte de Asia, une Asia, ¿sale? Que sería más o menos desde este territorio, une Asia con Oceanía. Lo presenta como un único territorio, ¿sale? Para el análisis que hace de la estadística turística.
Esto no nos permite tener datos en particular de Oceanía como continente. Prácticamente lo que hace la OMT es decir, al ser territorios tan pequeños, pues los considero como países turísticos de esta zona, de Asia y del Pacífico. Bueno, así lo manejan ellos, los registros turísticos y estadísticos están revisados así, aunque sí enlista cada uno de los países. Lo más interesante o lo correcto sería tener por separado estos territorios, ¿no? Estos territorios o este espacio que sería Oceanía, pero lo maneja unido a Asia. Entonces, no nos da mucha claridad específicamente de cuántos turistas se mueven únicamente para este continente, sino que hace una sumatoria total. 348 millones entre Asia y Oceanía, que es algo muy fuerte, ¿sí? Entonces, así es como lo maneja la OMT. Cuando hace esta subdivisión, aquí ya nos da datos un poquito más específicos y nos dice que esta zona, ¿sí? Que ya sería Oceanía, aquí está, lo marca ya dividido, va o tuvo para 2018 y 2019, que es el dato más reciente que se tiene de OMT, aumentaron turistas en un 3%, un dato positivo, ¿sí? Y que también los ingresos aumentaron en un 7%. Aquí quiero hacer una mención sobre los ingresos. El continente de Oceanía, los países turísticos más fuertes, que serían Australia y Nueva Zelanda, son países caros para el visitante, son países que debido al nivel de vida, a la moneda y a las características económicas, son países caros. Un, un viaje, un viaje, denme un segundito. Ahora sí, una disculpa muchachos, perdón por la interrupción. Entonces les decía que esta zona del continente y los países más representativos, Australia y Nueva Zelanda, son algo costosos por las características que tienen que ver con la economía y la moneda que se maneja. Entonces, un viaje hay que considerarlo. Es muy interesante, es muy llamativo, pero sí tiene un costo elevado. Perdón. El crecimiento en esta zona, de acuerdo a lo que nos plantea la OMT, normalmente está impulsado por Australia, ¿sí? Es el sitio o el territorio más demandado del continente en materia turística, debido a la moneda, ¿sí? Que sería el dólar australiano. Es una moneda costosa, vale mucho más que nuestro peso. Ya hemos visto que nuestra moneda pues tiene por ahí una desventaja, que pues tiene un valor económico reducido en comparación de gran parte de las monedas del mundo. Entonces, eso es algo que ustedes deben tener por ahí en cuenta, ¿no? Cuesta trabajo, nuestra moneda pues se devalúa muy fuerte cuando nos comparamos con otras monedas del mundo y desafortunadamente Oceanía, a pesar de ser muy pequeñito, no es la excepción, ¿sale? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, ¿sale? Esas serían las características fundamentales de este territorio. Bien, hasta aquí nos vamos a quedar, ¿sí? Mañana continuaremos ya con la descripción de los territorios, país por país, para que ustedes lo puedan conocer, para que lo puedan verificar, y también comenzaremos a revisar algunos de los atractivos principales. Hay muchos atractivos, ¿eh? Hay cosas naturales que son sorprendentes. Hay que también mencionar que desde la parte turística, Australia es uno de los continentes más, Oceanía, perdón,
es uno de los continentes más peligrosos del mundo. ¿Por qué? Porque gran cantidad de las especies venenosas, insectos, se ubican en este continente. Y hay gente que ha viajado y que en estos tours que se hacen para conocer diferentes especies de fauna han muerto por picaduras, mordeduras, etcétera, ¿no? Entonces, es algo bien interesante, pero también muy cuidadoso. Y también otra de las características que hay que resaltar, hemos hablado previamente que hay muchos países a los que tú tienes que viajar y que te solicitan algún cierto tipo de vacunas para poder ingresar. En Australia, parte del continente es fundamental. Tú no puedes entrar a este país si no te has vacunado. Hay varias vacunas que son importantes porque, decíamos, debido a esta peligrosidad de los insectos y animales, una mordedura, una picadura te puede matar. Y por esa cuestión, lo que solicita la regulación y la cuestión migratoria es que te vacunes para varias situaciones en específico a fin de combatir estas posibilidades o esta opción o esta complicación de mortalidad, ¿no? Hay que tenerlo muy en cuenta. Aquí en México les decía que hay un centro especializado que es la UNAM, el Centro de Vacunas Turísticas, donde si tú tienes que viajar a un país y te solicita una vacuna, es el sitio adecuado. No vas a encontrar esas vacunas en cualquier lugar, en cualquier institución médica, porque no es algo común, sino que vas a tener que vincularte o acercarte a este sitio de la UNAM para que puedas tomar o para que te puedan aplicar estas vacunas correspondientes a el territorio que tú tengas interés de visitar, ¿sí? Y este sería el mapa, con este cerramos, véanlo bien, si se dan cuenta, islas, 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 únicamente tenemos 3 de gran tamaño, aquí está Australia, la primera, la siguiente sería, aquí déjenme marcarla, sería Australia, de gran tamaño, ¿sale? La siguiente sería Nueva Zelanda, también de las de mayor tamaño. Y la tercera, de dimensiones importantes, sería Papúa Nueva Guinea. Esos 3 son los más grandes y donde se concentra, decíamos, el 90% de la población. El resto de pobladores y el resto de países, dense cuenta, son islas muy pequeñitas. Tonga, Fiji, Vanuatu, Islas Salomón, Tuvalu, Samoa, Kiribati, Nauru, Islas Marshall, la Micronesia y Palaos. Serían los territorios. Esta es la división geográfica, muy pequeñita, va a ser muy fácil revisarla. Y les decía, normalmente se concentran en estos 3 países. Y le agregaríamos Fiji, también como un país importante, las famosas Islas Fiji, que es muy interesante y muy recomendable para el turismo de sol y playa, ¿sí? Esta es prácticamente la parte de la información inicial y la información de introducción, información general sobre el continente de Oceanía, ¿sí? Hasta aquí nos vamos a quedar. Aquí vamos a terminar nuestra sesión de hoy. Les decía, es prácticamente una introducción a lo que representa el continente. Iremos avanzando como de costumbre en el resto de continentes con los atractivos turísticos, también con los temas correspondientes a las recomendaciones de los viajes, ya saben, todo este proceso que hemos hecho juntos a lo largo de los diferentes continentes, con la intención de estar mucho más empapados de todo lo que significa este ejercicio de turismo, ¿sí? Y ya nada más denme oportunidad de pasar lista para que vayamos cerrando nuestra sesión de hoy, ¿sí? Kevin, Erika, Presente, profe. gracias. Andy, Presente. Sandra, Presente. gracias. Liliana, Anaís, Presente, profe. Daniela, Presente, profe. Yatsiri, Lili tiene permiso. Liliana, gracias por avisar. Ok. Yatsi está enferma, ¿verdad? Presente. Yatsiri, Sí, Presente. ya habían Marta, avisado en el grupo. Marta, Diana Guevara, Presente. gracias. Keila, Presente. Dulce María, Alma, Presente. ¿quién? Presente. Dulce. Dulce, Alma, Presente, profe. Arturo, Presente.
Rubí, Presente. Víctor Hugo, Presente. Dianetsi, Presente, profe. Mónica Adriana, Jessica, Presente. Dulce Denise, Presente. Axel, Víctor, Presente. Manuel, Presente. Diana Laura Presente. y Juana Iris. Perfecto. Bien, muchachos, nos vemos entonces la clase de mañana. Que tengan buen día y cuídense mucho. Hasta mañana. Profe, Hasta luego, profe, Adiós, cuídese. chicos. profe, ¿hay algún problema de que Hasta una, profe. apenas voy a hacer sus tareas que ha dejado? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Yo, ¿Quién me Sandra. habla? Ve Sandra, sí, ya me que, avisaron. bueno, el coordinador. ¿Sí? Entonces, Sí, no te preocupes. ¿se las puedo entregar apenas? Bueno, Sí, sí. sí, sí. Bueno, gracias, Entrégamelas. profe. Ya algunas creo que las había calificado, no estaba enterado cuando me dijeron, ya lo había hecho, pero no te preocupes, preséntalas y las tomamos en cuenta. Ya me avisaron. Ok. Sí, gracias. Hasta luego.